tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo encuentro de la comunidad del foro Pamela Howards del ICFJ sobre cobertura de crisis mundiales. Ahí ya está con nosotros María Ingracia. María Ingracia, bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola, Desiree, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias, María, gracias por sumarte, por ser parte de este encuentro. También a todos ustedes que están aquí en Zoom, también a través de Facebook, a través de la fanpage de IJNet Español. En breve ya les voy a compartir el enlace para que también lo puedan compartir, puedan enviar y así más personas se puedan ir sumando a esta conversación, a este tema que nunca pasa de moda, un tema que nos convoca con mucha más fuerza en la actualidad, que son los derechos humanos y cómo es abordado desde el periodismo, cómo es fundamental el periodismo, en este caso, el papel fundamental del periodismo en este sentido. Y en esta oportunidad agradecemos a la Academia Pro Da Vinci, que a través de su programa de formación para periodistas apoya este encuentro y por eso nos permite tenerle a María Gracia aquí con nosotros. Así es que muchísimas, muchísimas gracias por ello. Y brevemente le voy a presentar a ella, que ya en unos minutitos va a estar compartiendo un poco sobre este tema para que podamos ir conversando. Les invito a que dejen sus preguntas, lo pueden hacer en la cajita de Q&A o también pueden hacerlo en el chat que vamos a estar compartiendo, leyendo durante el evento. María Ingracia Chirinos es periodista venezolana con más de 14 años de experiencia, principalmente en asuntos de derechos humanos, libertad de expresión y derechos digitales. Actualmente ella es gerente de proyectos en ProDaVinci y directora de la Academia ProDaVinci. Es magíster en gerencia pública, magíster en comunicación para el desarrollo social, ha sido grantee también y gestionado varios proyectos de ProDaVinci con el Pulitzer Center en 2021. Tuvimos la fortuna de leer uno de sus trabajos y justamente la ICSJ premió su reportaje Cubrir la pandemia, detenciones de periodistas y personal sanitario en Venezuela, una historia de la cobertura sobre COVID-19 que, bueno, Pro Da Vinci contó con el apoyo de Pulitzer Center. Así es que bienvenida, muchísimas gracias. En cualquier cosa ahí vamos a estar leyendo, como les dije en el chat. Y bueno, nos quedamos contigo, María Gracia. Bienvenida. Gracias, Desiree, y gracias también por este espacio que nos convoca a todos a reflexionar y a pensar en las mejores prácticas del periodismo. Y gracias también por abrir este espacio para compartir algunas experiencias en materia de derechos humanos. Y como decía Desiree, yo ahora pertenezco a Academia Pro Da Vinci, que es una iniciativa o la división educomunicacional de Pro Da Vinci, que es una revista digital de Venezuela, y justamente este año nos hemos esforzado por echar a andar un proyecto que nos ha entusiasmado mucho, que es el programa de formación para periodistas en Venezuela. Iniciamos en Venezuela, pero también lo hemos extendido en América Latina y con participantes de otros continentes, y nos alegra muchísimo poder también reforzar el rol del periodismo y hacer puentes entre el periodismo y la academia y la educación para elevar los estándares y mostrar esas mejores prácticas, y pensar que esta visión fatalista del periodismo se puede contrarrestar con iniciativas mucho más optimistas, y pensando que tenemos muchas cosas que aprender, tenemos otras disciplinas de las cuales poder hacer sinergia, y creo que a eso hemos apostado desde acá en nuestro área. Para comenzar, voy a compartir la pantalla. Como les decía, Desiree, este espacio lo hemos denominado un foro para conversar sobre periodismo y derechos humanos, hablar sobre los desafíos y las oportunidades. Y quisiera también compartirles que estas reflexiones que hoy estamos conversando esta tarde vienen de un curso que organizamos en Academia Pro Da Vinci y que dimos en julio con una serie de expertos, y que a mí me tocó liderar la última sesión, y que fue para hablar sobre los sistemas internacionales de derechos humanos, los sistemas de protección, y cómo el periodismo tiene herramientas para abordar estos temas y cómo podemos aplicar esas mejores prácticas. Entonces, esta presentación viene de esta experiencia que ya hemos tenido previamente en Academia Pro Da Vinci,
y queremos compartirla con ustedes. Y antes de comenzar, quisiera, bueno, hacer una pequeña presentación de dónde vengo. Yo estudié periodismo en Barquisimeto, que es una ciudad, una de las principales ciudades de Venezuela, pero es mucho más pequeña que Caracas. Y Barquisimeto es conocida por ser la capital musical de Venezuela y también por una de las manifestaciones culturales y religiosas más importantes, que es la procesión de la Divina Pastora. Y justamente cuando uno habla con algún extranjero se refiere a estos dos hechos, pero en realidad cuando yo estaba terminando mi carrera ocurrían situaciones como estas, como ejecuciones extrajudiciales en las que estaban vinculados funcionarios de las fuerzas policiales en términos municipales y estadales, en los que habían violaciones al derecho a la vida y habían muertes, desapariciones, detenciones y que finalmente se convertían también en ejecuciones extrajudiciales familiares exigiendo justicia, exigiendo conocer sobre los casos de sus familiares y las propias víctimas también, pero fue a partir de una pasantía que hice en una de las organizaciones más importantes de Venezuela en materia de derechos humanos, que se llama PROVEA, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, que entendí que esto era un problema que tenía que ver con los derechos humanos y que tenía toda una perspectiva para la cual podíamos contar unas historias de otra manera, unas historias que nos convocaban a ir a la profundidad de los contenidos, de los estándares y cambiar esa visión de los problemas públicos como un problema individual a verlos desde la responsabilidad estatal y las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos. Y también me hacía muchas preguntas o tenía muchas inquietudes porque la mayoría de mis compañeros y la mayoría de los periodistas de mi generación se formaron en medios tradicionales y yo decía, bueno, ¿qué hace una periodista en una organización de derechos humanos? Pero cuando entré ahí empecé a conocer los estándares, a trabajar con equipos multidisciplinarios, a aprender de abogados, de internacionalistas, de sociólogos, de educadores, de gente especialista en ambiente, de sociólogos. Entendí que era un área muy diversa en la que nosotros como periodistas podíamos aprender y que podíamos contar la historia desde otra manera y desde una mirada mucho más profunda que no era desde la realidad individual de cada persona, sino desde esas obligaciones y desde esa visión de problemas públicos y de políticas públicas. Y en ese momento, en 2009, cuando yo empecé a hacer las pasantías en Provea, la libertad de expresión en Venezuela ya estaba en riesgo, probablemente ahorita los problemas sean más agudos, estén mucho más concentrados, mucho más profundos en el contexto del periodismo en Venezuela, pero ya habían restricciones. Sin embargo, en ese momento había un ecosistema de medios mucho más diversos que permitían contar esas historias, ¿no? Y que probablemente los periodistas podían contar desde distintas maneras esos ángulos, pero también las organizaciones en ese momento tenían un rol fundamental para formar a los periodistas, darles herramientas para que contaran las historias desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de la policía, por poner el caso de las ejecuciones extrajudiciales, sino desde las víctimas y desde la documentación en materia de derechos humanos. Y esta experiencia en Prevea también me permitió conocer y trabajar de cerca y aprender, sobre todo aprender de otras organizaciones como COFAVIC o como el Foro por la Vida, que es una coalición de organizaciones en Venezuela, y conocer esa realidad y ver que cada tema, los temas de ambiente, de salud, de agua, de educación, tienen una profundidad y se miran de manera muy especializada por una organización o por varias organizaciones. Y este tema del ecosistema de medios luego lo entendí a profundidad cuando trabajé en el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, que me tocó documentar los casos de libertad de expresión. Y ahí uno de los principales retos que teníamos era cómo ese trabajo de los periodistas también tiene que ser entendido como una labor de defensores o desde la defensa y de la promoción de derechos humanos. Y fue gracias a estas experiencias diversas que pude entender que existe una relación muy directa entre la democracia, los derechos humanos y el periodismo. Y que también una idea fundamental que es recurrente y que he escuchado desde muchas fuentes y por muchos especialistas es que
la democracia requiere una ciudadanía más informada, más participativa y que pueda ser contraloría y que pueda ser ese perro guardián de los asuntos públicos y de las autoridades públicas, y que esas informaciones tienen que estar basadas en la documentación principalmente que se hace desde el periodismo. Y también esto viene de luego reflexiones que he tenido al interno del equipo de ProDaVinci, y estas son como tres de las áreas que nosotros trabajamos. Uno, mirar la realidad venezolana o la realidad con la que estamos trabajando desde una perspectiva del periodismo de excelencia, que esto es una responsabilidad para contarlo con honestidad, con imparcialidad, o sea, no involucrarse directamente en los hechos y saber que tienes que tener la profundidad de mirar las historias, pero que tú no eres un actor directamente en esas historias. También tener la independencia, es decir, no te puedes tratar con alguna de los actores con los que estás contando esa historia, y también el tema de la multidisciplinariedad, que nos llama y nos convoca a trabajar codo a codo con especialistas de distintas áreas. Es decir, los periodistas no tenemos las soluciones, y en materia de derechos humanos, si trabajamos de cerca con los especialistas y ver esa multidisciplinariedad, podemos tener un campo y un abanico mucho más abierto. Y también practicar la transparencia, no solamente para nosotros exigir cuentas al Estado y a las instituciones públicas, sino que el periodismo también tiene la responsabilidad de rendir cuentas de las metodologías y los abordajes que hace para poder contar esta historia. Y otro punto fundamental, u otra de las aristas que nosotros consideramos fundamental desde Academia ProDaVinci, es todo el tema de la colaboración. Y esto parte por este mismo tema de la multidisciplinariedad, que requiere un abordaje holístico de estos puntos que más adelante vamos a ver, pero que requiere que cada pieza de ese rompecabezas pueda estar bien puesta y que podamos contar historias con profundidad y con respeto, y que sobre todo pongamos la dignidad de las personas en el primer plano, y que podamos nosotros responder a estos grandes problemas públicos, sabiendo que probablemente en materia de derechos humanos las soluciones no van a ser a corto plazo, sino más bien que es un trabajo más de largo plazo, de largo aliento, y que también tenemos que tener un manejo muy adecuado de las expectativas para que los ciudadanos no se frustren y no creemos unas falsas expectativas sobre los sistemas o los mecanismos a los cuales se acuden para resolver asuntos de derechos humanos, sobre todo en términos internacionales. Y también la colaboración amerita diferentes niveles de reportería. Aquí podemos trabajar codo a codo con especialistas, pero probablemente para tener un mayor alcance en el terreno, sobre todo, necesitamos trabajar de cerca con reporteros, con periodistas, con docentes que nos ayuden a verificar, a documentar casos, a levantar testimonios, y que luego nosotros podamos ir haciendo una sistematización de esos casos y viendo dónde está la profundidad de esas historias. Y también es necesario hacer una exploración previa, esto vamos a hablar mucho más adelante, y también tener la definición de métodos claros para que luego podamos tener una narración de historias que sean eficientes, que sean adecuadas y que sean lo más fidedignas posibles, y que representen esta realidad y no representen los intereses propios de los periodistas, sino que respondan a esas prioridades de los problemas públicos. Y dos factores fundamentales también tienen que ver con el manejo de datos, y también poder incorporar los asuntos del periodismo de soluciones o el periodismo que muestre esos desafíos, porque probablemente en materia de derechos humanos no tengamos las soluciones tan a la vista, pero sí podemos mostrar cuáles son esos desafíos, cuál es el camino que falta por recorrer, y que a través de los estándares de los especialistas, de los documentos legales y otras fuentes de información podemos llegar a mostrar que existe esa perspectiva del periodismo de soluciones que tiene mucho que aportar en este campo de derechos humanos. Y luego también en materia de derechos humanos tenemos un enfoque que es la realidad versus la norma, porque muchas veces en la reportería tradicional nos quedamos con ese testimonio que recogemos o esa entrevista que hacemos, pero el enfoque de derechos humanos nos invita a poder revisar y estudiar, documentarnos sobre el marco de políticas públicas, los estándares internacionales, pronunciamientos y alertas, no solamente para saber dónde estamos parados, dónde estamos haciendo el framing de nuestra historia,
sino también dónde nosotros podemos encontrar historias y que esas historias tienen unas temáticas de profundidad o que cada historia cuente un problema. Y esto lo encontramos haciendo esa búsqueda y ese trabajo también a la inversa o en paralelo a ese trabajo de reportería y que probablemente nos va a dar mucha más profundidad, nos va a dar mucha más asertividad en materia de storytelling o de contar esas historias con mucha más asertividad, como les decía. Y también poder valernos de otros recursos como todo un marco conceptual o teórico que nos convoca también a estudiar, a reflexionar sobre ello, a ver cómo lo traemos al periodismo con enfoque de derechos humanos, hacer una revisión de las documentaciones oficiales que estén disponibles, no solamente en Venezuela, sino también en otros organismos internacionales o en otros países que hablen o que se vinculen con esas historias que queremos contar, expedientes, demandas, bases legales, normas, resoluciones. Leyendo esa serie de documentos podemos hacer ese juego o ese contraste entre cuál es la realidad y cuál es la norma. Es decir, si tenemos un caso o una historia, decir, bueno, ¿cuál debería ser ese caso ideal o imaginarnos ese mundo ideal y poder contrastarlo con esa realidad y poder decir estos casos no son normales o estos casos no se deberían repetir? Y ahí también verlo con esos principios de derechos humanos que parten de la universalidad, la integridad, la interdependencia y también desde las garantías de no repetición y las garantías también de reparación integral de las víctimas, que es es fundamental para contar estas historias cuando hablamos de temas de derechos humanos. María Gracia, lo que te iba a pedir, porque justo creo que te pasé a host, si me puedes volver otra vez a pasar a host, porque veo que están entrando otras personas y me gustaría em, cerrar un poco el micrófono para escucharte mucho mejor, ¿verdad? Y Bueno, traer un seguro. poco esta conversación y algunos comentarios que ya están dejando allí y de qué importante, o sea, cuál es la importancia de poder tocar todos esos temas y también el foco de periodismo soluciones que bien estabas diciendo, ¿verdad? Que es como una también una oportunidad que estamos teniendo para traer también todos estos temas de derechos humanos, ¿verdad? Que es un poco ver la otra cara del periodismo en sí. Sí, justamente de esos temas, deciré, vamos a hablar de aquí en adelante y trataré de responder tu comentario, pero quisiera saber, deciré si están viendo la presentación, si Sí, chicos me escuchan perfecto. vemos súper bien. De hecho, que hay gente que ya que está pidiendo justamente dónde entrar. Ya les voy a compartir el enlace para que vean otros cursos también que tiene la academia para poder darle el seguimiento. Es lo que me están consultando, así que voy a compartir acá. No se preocupen. Perfecto. Bueno, antes de avanzar, quisiera también compartirles, o mejor lo hacemos al final de la presentación, compartirles el enlace de donde pueden ver un resumen o de dónde parte esta presentación, o dónde está inspirada esta presentación de hoy, que justamente le comentaba a Desiree que viene de un curso que hicimos en Academia Pro Vinci, que llamamos Periodismo y Sistemas de Protección Internacional de Derechos Humanos, y que resume una serie de buenas prácticas y criterios éticos que nos pueden guiar a mejorar nuestro trabajo como periodistas y poder trabajar o traer ese enfoque de derechos humanos a nuestro campo y que además viene de aportes que han hecho grandes especialistas en este tema y que en nuestro caso tuvimos a Ronnie Boquier y a Liliana Ortega de COFADI, que es una organización muy importante en Venezuela, y también de Carlos Ayala Corado, que es uno de los especialistas, abogado, constitucionalista, que maneja estos temas de derechos humanos y que muchas de estas reflexiones las hemos traído desde ahí. Y a partir de aquí quisiera compartirles esas claves y buenas prácticas para mantener los altos estándares en la cobertura y la investigación en materia de derechos humanos. Y para avanzar también quisiera decirles que muchas veces nos frustramos en nuestros contextos, sobre todo el contexto venezolano, y me imagino que también pasa en América Latina cuando vemos que la situación país o la situación local rebasa cualquier expectativa y nos llama más bien a tener una visión pesimista y decir, bueno, pero si estas historias ya las contamos y se repiten y no hay ninguna solución y sentimos que estamos como en un estancamiento,
Creemos que el periodismo de derechos humanos tiene todo un sentido de construcción de memoria, de preservar esa memoria colectiva y que de cierta manera hay que hacer mucho más énfasis en documentar esos casos, a pesar que creamos que la impunidad se ha impuesto o predomina en nuestros sistemas estatales, pero que en esta perspectiva de derechos humanos nosotros podemos contar esa historia sabiendo que en algún momento va a encontrar una resolución o va a haber una reparación o aspirando hacia allá. Y esto nos ayuda también a pensar que como ciudadanos también podemos apostar y tenemos algo que hacer para la resolución de esos problemas públicos que nos afectan y que pueden ser comunes en América Latina o que históricamente hemos compartido para mal en América Latina, pero que probablemente el periodismo tiene mucho para mostrar, para contar, para narrar y para dejar testimonio y construir memoria, como les decía, en función de esto. Una de las primeras reflexiones que quisiera compartir con ustedes y que no es una reflexión mía, sino de los especialistas, es que primero tenemos que acercarnos al tema y lo hacemos con una comprensión profunda, familiarizándonos, conociendo ese marco teórico, conceptual, ideal, de cierta manera, esos principios en materia de derechos humanos y conociendo también cuál es esa legislación nacional que aunque no se cumple, puede estar ahí y que nos puede servir de inspiración o de marco para decir, oye, no me había dado cuenta que en materia de agua podemos tener un enfoque, por poner un ejemplo, que nos pueda llevar a contar una historia que tenga ese enfoque de derechos humanos y que nos permita contextualizar adecuadamente nuestras historias, nuestros reportajes, nuestras investigaciones. Y uno de los primeros casos que quisiera compartirles es este proyecto Entre Ríos Museo, que es un proyecto liderado por Gina Morelos, que justamente hace poco acaba de ganar el premio de periodismo Simón Bolívar en Colombia, y que Gina es una de las periodistas colombianas que ha tenido un acercamiento mucho más profundo en materia de derechos humanos, pero su propuesta o su inspiración ha sido el periodismo de memoria y que parte de una investigación de muchos años y que ella logró resumir en un libro que lo denominó La palabra silenciada, en la que cuenta los asesinatos y las desapariciones en Córdoba, en Colombia, y que afectó al sector académico, a las universidades, y cómo esto también, a pesar de que han pasado muchos años, esto también luego se convirtió como en un temor colectivo, incluso el desplazamiento de muchas personas, pero que es una historia muy bien contada, además es una investigación transmedia, si podemos llamarlo así de alguna manera, que pasa por una investigación para un libro, pero también se ha convertido en un museo digital que lo que busca es eso, dejar memoria, dejar un registro, hacer visible esos testimonios que probablemente todavía, después de muchos años, están buscando justicia y que puede ser muy común en nuestros contextos latinoamericanos. Y la segunda reflexión tiene que ver con la definición del foco, de lo que queremos contar. Tenemos que hacer una delimitación de ese alcance y del abordaje específico de esos problemas que queremos contar, porque probablemente si nos planteamos unos temas generales, ¿cuál es el mapa de derechos humanos en Venezuela o en nuestros países? Probablemente eso tenga una amplitud que no vamos a cubrir ni en 5 años ni en 10, pero que probablemente si hacemos una delimitación por temas, por casos, por una historia que nos llega y que podemos ver si eso tiene una vinculación en materia de derechos humanos, podemos verlo que sí. Y cuando trabajaba en Provea me di cuenta haciendo el monitoreo de medios y colaborando con la sistematización de casos, también me daba cuenta que probablemente es como unos lentes que uno se pone para ver esa realidad con enfoque de derechos humanos y luego ves los temas de agua, de salud, de ciencia, de educación, de los temas académicos, de internet, de absolutamente todo en mi perspectiva, que probablemente puede ser un sesgo que muchas veces es negativo porque probablemente estés viendo siempre un problema de derechos humanos cuando estás hablando de temas que probablemente para otras personas en otros contextos son temas que no representan ese enfoque de derechos humanos, pero que probablemente siempre haya un enfoque, un tamiz con ese iris de derechos humanos que podemos leer esa realidad. Y otro de los casos que quería compartirles está una historia muy corta que compartió la BBC, pero que tiene mucha profundidad y que viene también de esa posibilidad de delimitar el enfoque y también conocer el contexto y conocer también los estándares. Y es un caso emblemático del Salvador en el que cuenta la historia de una mujer
que se le prohibió el aborto y que esto luego se convirtió en un caso que se elevó a instancias internacionales porque no consiguió justicia en términos locales y que luego de la Comisión Interamericana se elevó a la Corte Interamericana y que finalmente fue juzgado en esta instancia de la Corte Interamericana y que probablemente esto visibiliza un problema de los derechos humanos de las mujeres, pero también problemas de salud y de desigualdad en nuestro sistema público y que como vemos en este caso en particular son casos que no prescriben y que tienen una trascendencia en el tiempo y que probablemente podamos, igual que en el caso que contaba Gina en Colombia, tienen casos que son, trascienden el tiempo, el momento, y que necesitamos tiempo muchas veces para verlo con distancia, con una emocionalidad mucho más racionalizada de esa realidad y con menos pasiones para poder contar la historia con mucha más asertividad. Y esto también nos lleva a entender varios aspectos fundamentales cuando hablamos del periodismo de derechos humanos y uno tiene que ver con hacer un análisis de ese contexto, tener una pre-reportería, investigar previamente antes de hacer la conceptualización de estas historias y determinar cuáles son esos casos emblemáticos. Y probablemente nos lleve mucho más tiempo entrevistar y hacer entrevistas que probablemente no lleguen a publicarse porque lo que estamos haciendo es un trabajo previo y que nos ayuda así a hacer como un casting de historias y a determinar cuáles son esas historias representativas que en realidad hacen que podamos contar a través de estas historias las historias que afectan a muchas personas y que son historias que probablemente se puedan replicar o que puedan tener una visibilidad similar en otras personas o en otros contextos. Y otro factor fundamental cuando hablamos del enfoque de derechos humanos, no solamente para el periodismo, esto viene también desde el acompañamiento de víctimas, y lo tomé básicamente de los protocolos de COFAVIC de acompañamiento de víctimas, que tiene que ver con la evaluación de riesgos, y esto nos lleva también a hacer un análisis de capacidades, de las debilidades, de las amenazas, de los riesgos potenciales a los cuales nos enfrentamos cuando queremos contar o investigar casos de derechos humanos, porque muchas veces nos metemos en terrenos que son mucho más profundos y que luego nos damos cuenta que estamos en un riesgo mayor. Y aquí hay que entender que en casos de derechos humanos ninguna historia vale la vida y que probablemente eso pase por las capacidades de respuesta que nosotros tengamos y que sí, también tenemos que hacer esa evaluación costo-beneficio de esas historias si nosotros tenemos las capacidades de echar a andar esa historia y de responder a esos riesgos y esas amenazas potenciales y tenerlas presentes y prepararnos para actuar en esos contextos. Y también esto nos lleva también a tener una lista de los actores que intervienen, cuáles son las audiencias aliadas, los oponentes, los neutros, los que pueden atacar o los que pueden poner en mayor riesgo al periodismo, incluso a las víctimas. Y esto, digo las víctimas porque cuando hablamos de estas evaluaciones de riesgo, es muy importante que no solamente pensemos en el equipo periodístico, sino también qué tanto estamos exponiendo a nosotros, a los familiares de víctimas o a las fuentes que estamos consultando. Y eso parte un poco por ser empáticos y ponernos en los zapatos del otro, es decir, no solamente estoy recogiendo un testimonio que a mí me suena muy bien para publicar, sino hasta qué medida puedo yo exponer o puedo elevar el riesgo de estas personas que probablemente estén denunciando frente a instancias nacionales o internacionales y más bien nosotros siendo ingenuos lo que podamos es estar exponiéndolos a mayor riesgo. Y luego tener un plan de acción y de protección frente a las emergencias y esto también habla de los protocolos de reportería, poder pensar y tomarnos el tiempo para pensar, así como nos tomamos el tiempo para el diseño y la conceptualización, poder tener unos planes mínimos de seguridad holística para las entrevistas, que pasa por un abordaje de seguridad física, de seguridad psicosocial cuando lo necesitamos, de seguridad legal, o incluso en términos económicos para responder a ciertas emergencias o de los riesgos potenciales que estemos enfrentando, o incluso de seguridad digital, cómo y dónde resguardar la información, que parecen cosas muy generales, pero que probablemente cuando abordamos en temas de derechos humanos forman parte de esos factores o esas variables decisivas para decir, me puedo meter a contar esta historia o esta historia tengo un protocolo o un mecanismo de seguridad que puede responder a estos hechos o no lo puedo hacer o ese riesgo es muy alto y probablemente este no sea el momento para contarlo o el espacio o la tribuna con la que yo cuento no tenga esas capacidades para contarlo.
sobre todo los periodistas independientes o los periodistas que trabajamos en medios pequeños que probablemente no tengamos esa capacidad de responder. Y si no las tenemos, podemos también aliarnos y buscar organizaciones internacionales o nacionales que nos ayuden a un poco a crear esas capacidades que nosotros en tiempo real no tenemos. Y otro factor fundamental es no llegar como paracaídas a esas comunidades o a esos terrenos en los que ocurren violaciones de derechos humanos, sino saber acercarnos haciendo contactos previos con personas de las comunidades y organizaciones locales que ayuden a minimizar esos riesgos, porque muchas veces queremos contar historias en las que probablemente llegamos ya con caras de turistas y que probablemente la reacción va a ser adversa y no vamos a poder tener la profundidad para contar esa historia como esas historias lo ameritan. Y le hablaba también de la sensibilidad y de la empatía, y en este tercer punto lo que queremos decir es que es muy importante con el enfoque de derechos humanos poder cuidar el lenguaje, tener una narrativa que sea inclusiva, respetuosa, sin discriminación, sin estigmatización y sin prejuicios. Y esto pasa por ver sin prejuicio a los distintos actores y sin repetir esos estereotipos o esos frases comunes o frases hechas o etiquetas que ya damos por hecho en nuestra cotidianidad de poder marcar a ciertas personas, a las mujeres, a las comunidades vulnerables, a las personas de sectores populares, que ya los llamamos o nosotros hacemos un juicio previo de eso, y no es el periodista y no es el periodismo al que le toca hacer juicio y llevar a una tribuna a los ciudadanos, sino más bien son los ciudadanos los que necesitan de nosotros que contemos las historias de la manera más honesta, más fidedigna posible, sin discriminar a esas personas y poder llamarlas con un lenguaje respetuoso y abordarlas de manera inclusiva o con una narrativa inclusiva, sin que esto nos genere más violencia o más discriminación. Y este factor para abordar este tema en particular pasa por un tema particular que es poner la dignidad de las personas por encima de esa historia y de lo que nosotros queremos contar. Y otro factor fundamental es poder tratar a las víctimas y a los afectados con respeto, con empatía y con profesionalismo. Y esto pasa por tener una escucha activa, ser muy observadores, tratar de no ser tan intrusivos o tener una intromisión mucho más o inadecuada para abordar casos y entender también los momentos y los procesos de duelo por los que están pasando personas, porque probablemente si una persona ha sido detenida y tú la llamas a la hora o a las 2 horas y esa persona no quiere contestar, tendrá una razón para hacerla y no probablemente tú corras a juzgarla y saber que necesitamos ser empáticos, de entender los tiempos de las personas, de las víctimas, de los abogados que tienen unos procesos de acompañamiento y tienen unas estrategias legales que probablemente muchas veces vaya en contra de esos tiempos y esa rapidez con la que quiere ir al periodismo. Y este enfoque de derechos humanos a veces nos invita a ir más lento, a ir más pausado, a ser mucho más discretos, a guardar muchos más silencios y entender también que las personas están viviendo procesos de duelo y de afectaciones mucho más profundas que afectan a sus familias, pero también tienen afectaciones en términos emocionales. Y también esto va unido con el siguiente punto que tiene que ver con pensar las preguntas y los abordajes que hacemos y saber que si nosotros estamos hiriendo emocionalmente a otras cuando hacemos preguntas que pueden ser inapropiadas, que no son para ese momento o que las personas no quieren responder. Y mucho menos jugar con el morbo del llanto o el dolor y más bien darle en la herida para que esa persona pueda responder. Es decir, no abusar de la vulnerabilidad emocional en la que están viviendo esas personas y tener un abordaje respetuoso, emocional, probablemente saber discernir qué es lo que se puede contar y qué no, porque probablemente muchas cosas de las que estas personas te cuentan, te abren a contarte, no las puedas publicar todas porque pueden tener un impacto emocional mayor, pero también las puedes estar poniendo en mayor riesgo. Entonces, por eso les decía que es importante tener esa escucha activa y que sea respetada y con respeto y que sea cómoda para las víctimas y sus familiares. Y un ejemplo de ello es este caso o este proyecto que se hizo en Venezuela, que se denominó Hijos Migrantes, pero que también
tuvo unos aliados internacionales y que una de las periodistas líderes fue María Fernanda Rodríguez y que lo contó en alianzas con varios medios y que lo que hacía era reflejar esa niñez desplazada, indocumentada y que involucró a muchos actores y que tenían un reto fundamental por delante que era poder abordar a los niños para poder entrevistarlos, a sus familiares, a las personas que estaban en su entorno y también a los especialistas. Y creo que lo lograron muy bien y además hicieron unas piezas en distintos formatos que lograron cuidar, reflejar el problema, pero también cuidar esa imagen o esa identidad de la niñez, sobre todo, que son temas muy delicados cuando hablamos de temas de derechos humanos. Y otro de los puntos fundamentales en los que han insistido los especialistas es en la no revictimización. Y esto pasa por evitar abordajes que expongan a las personas, como les decía, más dolor y que puedan representar más riesgos y que estemos en unos círculos de violencia o de riesgos que luego nosotros inocentemente estemos abriendo las puertas para que esto se replique y que el periodismo tiene que estar muy consciente de ello para evitar y también evitando exponer a las personas a nuevas experiencias de mayor trauma y también saber que hay detalles que pueden ser innecesarios, aunque puedan ser muy sexy para la historia, que puedan ser muy llamativos y que podamos contar una historia que vaya a ser muy leída, pero probablemente estemos haciendo mayor daño, hayan más daños que beneficio contando Y esa historia. claro, y María Gracia, eso podríamos decir también que son como los errores frecuentes que encontramos y seguimos encontrando en muchas publicaciones, ¿verdad? El de la revictimización en estos casos específicos. Sí, creo que a veces, no sé si de manera deliberada o ingenua estamos cayendo en eso, pero el periodismo en derechos humanos nos ayuda a ver y salir de esos círculos de violencia y de revictimización a través del lenguaje, de las narrativas que utilizamos, de los enfoques, de la manera como abordamos a las víctimas, de los momentos en los que también lo hacemos, porque probablemente nos estamos poniendo a mayor riesgo. Y otro de los casos que quería compartirles, este proyecto que lo titularon Fosas del Silencio, liderado por Clavel Rangel del Estado Bolívar en Venezuela y María de los Ángeles Ramírez, y que contaron las desapariciones forzadas y que empezó con un caso muy cercano a ellas, que era un fotógrafo del Correo del Caroní, que era fotógrafo y también era chofer, que trabajaba en las minas del arco minero, en la que hay una explotación ilegal en Venezuela y hay muchos problemas en medio de esta emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y que partió escuchando casos de personas que desaparecían y ellas empezaron a documentar estos casos y haciéndolo con respeto, desde la no revictimización y viendo que había un problema mucho más profundo que era la desaparición de personas y que probablemente encontraron ese enfoque de derechos humanos y lo lograron muy bien. Y esto también nos lleva a pensar este enfoque de derechos humanos desde el profesionalismo, no desde lo que yo creo que tiene que hacer, sino desde los estándares y también evitando hacer una valoración personal o poniendo nuestros juicios individuales por encima de esos problemas y sabiendo que a veces el periodista no es el protagonista de esa historia, porque muchas veces queremos ganar tribuna en términos nacionales o internacionales, decir, esta es la historia que yo quiero contar, pero estoy tal vez usando como trampolín el dolor, el trauma de otras personas y sabiendo que ese no es el rol del periodismo y de eso tenemos que cuidarla muchísimo. Y otro de los factores fundamentales es ver los temas de derechos humanos no como una dádiva o una regalía que tenemos, sino desde unas responsabilidades estatales, desde las obligaciones de los estados, de las instituciones públicas, y esto parte por tener un enfoque no desde las necesidades, sino desde los derechos. Son derechos, son obligaciones que tienen las instituciones o los estados, y que esto también responde a compromisos internacionales que han sido firmados, ratificados y los que tienen una observancia internacional y que los que probablemente también terminen siendo una fuente importante para poder nosotros llegar a esas historias o documentarlas con mayor profundidad y que no son concesiones o favores y que esto también nos ayuda a contar esas historias con mayor profundidad. Y pensar en esta responsabilidad estatal también nos lleva a reflexionar sobre el rol del periodismo y es que el periodismo no debe asumir esas responsabilidades que le corresponden a las víctimas, ni a la sociedad civil, ni al propio Estado porque en la otra acera tenemos casos en los que probablemente
los periodistas nos casamos tanto con esas historias que queremos hablar por las víctimas, que queremos jugar el rol de litigio o de defensa o de campañas de denuncia que no le corresponden al periodismo, le corresponden a las organizaciones de la sociedad civil. Y en el otro extremo también tenemos a periodistas que terminan aliándose con las fuerzas policiales y terminan siendo los voceros de las fuerzas policiales, repitiendo ese lenguaje de las fuerzas policiales, sobre todo lo vemos mucho en sucesos, y que probablemente el periodismo necesita esa tribuna de independencia de la que hablábamos al principio y ese espacio de autonomía para poder contar las historias sin esos sesgos o son esos intereses que tienen las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas, los familiares o el propio Estado, incluso empresas que pueden estar vinculadas. Y uno de los ejemplos que quería también traerles es este caso que hicimos acá en Prueba Vinci, que fue un proyecto que denominamos La crisis de los periódicos en Venezuela, que contamos esta historia desde la responsabilidad estatal, contamos la historia de cómo hubo un declive de la prensa, de los medios impresos en Venezuela, y que probablemente tú digas, bueno, se le acabó el papel impreso a varios periódicos, a más de 100 periódicos en Venezuela, y ese es un problema económico, pero resulta que no, resulta que esto responde a un problema de libertad de expresión y a unas responsabilidades estatales a las cuales el Estado tiene la obligación de rendir. Y que esto también lo contamos de la mano de especialistas y pudimos hacer una sistematización de casos de manera colaborativa con más de 40 colaboradores en distintas partes del país. Y también desde la academia que hicimos consultas a historiadores y a docentes de periodismo que nos ayudaron a llegar a este enfoque como lo logramos y que nos permitió contar esta historia y verlo desde la responsabilidad estatal, como les decía. Y este enfoque también de periodismo y derechos humanos nos ayuda también a entender que las historias debemos contarlas con distancia y con respeto. Por más que seamos empáticos y nos condolamos del dolor que están pasando en nuestras fuentes o en las víctimas que entrevistamos, no podemos jugar esos zapatos y también esto nos invita a mirar con respeto a los otros actores involucrados en las violaciones de derechos humanos. Y de esto reflexiona mucho en un libro de IPIS sobre periodismo de investigación y cómo abordar las entrevistas que publicó María Teresa Ronderos, y ella hablaba que aunque tuviese a una persona de un grupo irregular al frente, siempre había que tratarlo con respeto. Y creo que esto tiene mucho sentido cuando lo vemos desde la perspectiva de derechos humanos, porque si tenemos a un victimario, a una persona responsable de haber cometido esas violaciones de derechos humanos, no somos nosotros los que tenemos la obligación de gritarle, de improperios, de decirle que es un violador de derechos humanos, de juzgarlo. Es a las instancias estatales o a la sociedad en general a las que le corresponden esos roles. Al periodismo le corresponde levantar esos testimonios, levantar su versión de los hechos y publicarla. Y que sean los ciudadanos o los lectores o quienes están recibiendo nuestros contenidos los responsables de hacer esas conclusiones o las instituciones de justicia llegar a esas conclusiones. Y un ejemplo de ello es este caso que creo que lo logró muy bien, aunque no es un trabajo que se logró desde la perspectiva de derechos humanos, tiene una profundidad que puede ser considerada como un trabajo con perspectiva de derechos humanos, y que Valentina Oropesa, que ahora trabaja en la BBC, pero que también trabajó con nosotros en Prueba Vinci, contó la historia de niños con desnutrición crónica en el sur de Venezuela y que eran hijos de madres que son niños, parte de la niñez dejada atrás, que han sido abandonados porque sus madres tuvieron que irse a trabajar, muchas de ellas en el arco minero del Orinoco en Venezuela, y que probablemente quedaron bajo la custodia de familiares, incluso de personas desconocidas, incluso personas que tenían rasgos de haber cometido abusos sexuales y que probablemente los niños estaban expuestos a mayor riesgo. Además de la desnutrición, estaban expuestos a otros riesgos psicoemocionales, pero también sociales. Y esta historia en la cual Valentina aborda esa perspectiva de la madre que se fue y se convirtió o practica la prostitución, el niño y la madre que lo recibe y que también practica la prostitución, ese papá, abuelo que también está involucrado en esa historia, y que Valentina, desde el respeto, lo que logra es mostrar esas distintas caras y los roles que juegan esos actores
pero no los juzga ni toma partido, sino dice, estos son los actores, a pesar de que ella probablemente tenía una conclusión y un dolor por esas historias, pero no puedes contarla, ni puedes volcar esa rabia en esas historias. Y el otro punto tiene que ver con la veracidad y la precisión, y que está muy vinculada a esta historia que contaba Valentina y también con el proyecto de los periódicos, que pasa por también tener unos altos estándares de veracidad y de precisión, y porque probablemente ahí no podemos hacerlo solos, sino que tenemos que hacer equipo con nuestra redacción, con otros especialistas, con otros periodistas que nos ayuden a ver los datos de manera con más distancia, y también de verificar y de reconfirmar que esos casos que estamos contando realmente sean como nosotros lo estamos plasmando en esa historia. Y también es muy importante atender la protección de fuentes, que pasa por la confidencialidad y la protección de las fuentes, y esto tiene mucho que ver con el consentimiento informado y respetar esos acuerdos que nosotros hacemos con las familias, con las víctimas, porque muchas veces los abordamos en situaciones de mucha vulnerabilidad, de mucho dolor, y esas personas se abren a contarte su testimonio, pero cuando llegan a la casa o a la semana o a los 15 días dicen, oye, creo que yo hablé de más y creo que esta historia no la puedo contar completa. Y a pesar de que el periodismo está para contar eso y tener la independencia para contarlo, saber respetar ese consentimiento informado y esa voluntad de las víctimas de saber cuándo y cómo contarla, y cómo eso no puede entorpecer otros procesos, sobre todo procesos legales que ellos estén llevando en marcha, y también ese deseo o esa necesidad de ellos de mantener bajo confidencialidad sus nombres o los testimonios que te den, porque así ellos lo quieren. Y el periodismo está para ingeniárselas, ser creativos y buscar maneras de cómo involucrar esas historias, y que aunque no las puedas publicar, siempre va a haber una manera de cómo llegar a nuevos enfoques, porque esas historias te están ayudando a entender mejor el problema. Y también hay, Y perdón, María Gracia, ahí también juega mucho o se pone mucho en perspectiva, ¿verdad? Las cuestiones personales, porque acá, por ejemplo, Emma nos cuenta que a ella le cuesta un poco contar historias sin involucrarse del todo, justamente por algunas cuestiones emocionales y que eso, ¿verdad? Que le cuesta un poco, a ver, entonces tengo el dilema de contar la historia sin involucrarme y el reto de retomar la profesión tiene que ser con mucho más coraje. Una amiga nicaragüense que justamente em, está trabajando, ¿verdad? Y nada, es un poco el desafío, ¿verdad? Que muchos tienen o muchos tenemos, ¿verdad? El de dividir, el de tener justamente esa divisoria de hasta qué punto, hasta qué límite, ¿verdad? Uno se involucra en la historia y con la audiencia, ¿verdad? Ahora con toda esta era digital, ¿verdad? Que nos permite llegar de diferentes plataformas a las diferentes audiencias y cómo eso sensibilizar a la gente. sí, por eso les hablaba al principio de como que ninguna historia vale el riesgo al que se pueda someter tanto a las víctimas como los propios periodistas, porque muchas veces queremos contar historias porque sabemos que son problemas públicos que se tienen que reflejar, pero que probablemente nos eleven a nosotros el riesgo, y que muchas veces cuando son personas cercanas o que nos duelen porque es parte de nuestro contexto, no estamos emocionalmente preparados. Y creo que eso, más allá del periodismo con perspectiva de derechos humanos, nos lleva a saber hasta cuándo, o que también es un tema de tiempo de nosotros, de saber, ahorita no estoy preparada emocionalmente, y eso está bien. Está bien decir, ahorita no es el momento porque no estoy emocionalmente preparada, y que probablemente con mayor equilibrio, mayor tranquilidad, las voy a contar de otra manera, y que probablemente, como el caso de Gina, que después de 17 años, de 15 años de reportear unos temas, ella cuenta en su libro que pasó muchos años lidiando con este silencio por no poder contar esas historias, pero que finalmente en un contexto mucho más seguro, en Bogotá, alejado de esos riesgos que ya tenía como reportera, pudo ir uniendo los rompecabezas de esas historias y poder contarlas sin menos pasiones, con más distancia, y creo que el periodismo con derechos humanos también nos ayuda a eso, a ver las historias con distancia. Y saber
saber que si nosotros nos sentimos muy involucrados, probablemente no lo podamos contar nosotros o no lo podamos contar solos, que necesitamos contarlo con otras personas. Y que muchas veces eh, esto nos ayuda también a poner unos límites en esa independencia que tiene que tener el periodismo y respetar también esos conflictos de intereses, saber que son válidos y más bien ya tenerlos como unas alertas a los cuales responder y no involucrarnos más. Sabiendo sobre todo que el contexto de Centroamérica, igual que el resto de América Latina, puede ser muy complicado, pero el de Centroamérica en el que los periodistas y sobre todo en Nicaragua están corriendo mucho riesgo, saber que probablemente tengamos que ir mucho más lento de la manera como estamos acostumbrados a que vaya el periodismo, a la inmediatez, a la rapidez, que sean historias que tengan mucho impacto, pero que probablemente nos lleven a mayor riesgo o mayor riesgo a las víctimas, como lo decíamos al principio. Y Sí. que hablar de víctimas no tampoco se interprete como aprovecharse de esa vulnerabilidad, sino cuando hablamos de víctimas, personas afectadas por sus derechos, pero que tienen dignidad, hay que tratarlas con dignidad y que eso es muy importante poder mantener esos límites, pero no sentirse mal si no estamos emocionalmente preparados, si sentimos que podemos estar en mayor riesgo o que incluso pueden haber conflictos de intereses porque son personas cercanas a nosotras, a nosotros, o incluso que puedan estar exponiendo a mucha más gente, ¿no? O saber que en el contexto en el que estamos no lo podemos hacer y si cambiáramos de contexto o si nos aliamos con otras personas, los riesgos cambian y que probablemente se minimizan y se pueden contar de otra manera con otras plataformas, con otras redes de protección. Por eso el periodismo colaborativo y hay muchas organizaciones ahora cada vez más apoyando para que estas iniciativas se puedan lograr y poder contar esas historias subreporteadas, como el Pulitzer Center o Conectas incluso, u otras iniciativas que dan apoyo para que los periodistas no solamente tengan fondos, sino también puedan tener el acompañamiento tanto editorial como de capacidades para poder lograrlo. Y aquí, aunque no es un tema central de este foro, también creo que el acompañamiento editorial es muy importante, tener un editor que te confronte, que te diga, epa, te casaste con ese personaje y tú no eres ese personaje. Tú tienes que ver el panorama mucho más abierto, mucho más completo, sin ponerte y mirar solo el rol de la víctima, que es muy importante, que el rol de la víctima es importante para contar esa historia, pero también está en la responsabilidad del periodista buscar la documentación de los casos, buscar la legislación internacional, los estándares internacionales, contrastarlo con los victimarios cuando sea posible y también escuchar a otras fuentes, escuchar el entorno, porque probablemente nos estemos casando con casos que, aunque no sean estas la realidad de la que estamos hablando, pero en otras experiencias que tuve también mucha gente se vale del tema de derechos humanos para lograr beneficios personales, asilos, residencias en otros países y saber que las organizaciones de derechos humanos y el periodismo no puede prestarse ni puede estar al servicio de esos beneficios personales de ciertas personas o de unas personas particulares porque eso se ponga de moda. Entonces creo porque no le estamos haciendo daño a nosotros como profesión o a nosotros como profesionales, sino le estamos haciendo daño a la audiencia y a la sociedad y a los casos que vienen detrás, porque probablemente la gente vaya perdiendo la confianza en esas informaciones y creo que por eso la responsabilidad se eleva mucho más cuando pensamos en estos temas. Y aquí vuelvo otra vez al tema de ese enfoque de los estándares que está muy vinculado con estos comentarios que hacíamos a partir de esa reflexión que nos compartía Desiree y que nos llama también a ofrecerle a las audiencias enfoques basados en evidencias y en aportes en estándares. Es muy importante este enfoque basado en evidencias que viene muy de la ciencia o de la gerencia, pero que decir cuáles son las evidencias que nos llevan a contar estos casos y poder tener datos que puedan confirmar y corroborar, y si no tenemos fuentes diversas que puedan llegar a la misma conclusión, probablemente ese dato no sea importante para la historia o nos pueda elevar el riesgo o pueda poner en riesgo la credibilidad y la integridad del trabajo que estamos haciendo. Entonces, por eso, ese enfoque basado en evidencias es muy importante para poder contar las historias y también ese enfoque desde los estándares nos ayuda también a pensar que el periodismo tiene un rol de pedagogía cívica, si queremos darle un nombre, de poder educar y formar a los ciudadanos para que puedan profundizar estos temas y entender estos temas de derechos humanos desde otra óptica y decir, oye, yo no estaba viendo este tema de censura como un tema de derechos humanos o que también nos afecta a nosotros como audiencia.
Y otro de los ejemplos, parte de este proyecto que lideró David González, en el que yo también tuve la oportunidad de colaborar, y que nos permitió contar en 6 entregas esa crisis del sistema público de atención en Venezuela y el impacto también que había para garantizar los derechos de la niñez desde los temas de salud, y que nos permitió también recoger los casos. Hubo casos que no pudimos contar, en los que tal vez nos habíamos comprometido tanto en esos casos, que nos ayudaron a entender el problema, pero que probablemente teníamos que hacer un proceso de reportería, de buscar entrevistas, de hacer otras entrevistas, hasta que finalmente logramos con los casos que eran representativos y que eran dignos para esa investigación. Y otro de los temas tiene que ver con la profundidad, y creo que este caso de los huérfanos de la salud lo representa muy bien, y que tiene que ver con la profundidad para conocer y explicar el contexto y las comunidades en las que están ocurriendo los derechos humanos, y que no son fórmulas perfectas, porque probablemente tengamos casos de ejecuciones extrajudiciales que sean comunes desde México hasta Argentina, pasando por Venezuela, Colombia, Paraguay, Nicaragua, pero que probablemente es importante entender esa realidad de esa comunidad, que tienen unas prácticas, una idiosincrasia, una manera de interrelacionarse muy distinta según el contexto, y es muy importante que podamos contarlo conociendo y teniendo una profundidad de ese contexto, porque probablemente cuando analizamos ese contexto no justifiquemos los hechos, pero sí entendamos de dónde salen esos problemas. Y otro de los ejemplos es este de Voces del Desamparo, que fueron podcasts en los que se grabaron casos casos de impunidad de personas que habían pasado por procesos judiciales en Venezuela, que habían sido detenidas o desaparecidos, y que lograron también de manera colaborativa poder contar desde los estándares estas historias con mayor profundidad, desde una narrativa muy ligera y desde una intimidad testimonial, que es muy importante. Y otro de los aspectos muy fundamentales para el abordaje de estos temas es la equidad y la diversidad. Y aquí pasa por lo que hemos hablado ya en varios momentos, que tiene que ver con poder consultar la mayor cantidad de fuentes. Y fuentes diversas, tanto de víctimas, victimarios, representantes del Estado, abogados, gente que está vinculada con el tema, gente que ve el tema de otra manera, porque eso nos va a ayudar a tener un entendimiento mayor del problema y del caso, y de esas historias que estamos abordando. Y también es importante incluir diversas voces, no casarnos solamente con un personaje o con una historia, sino poder tener una diversidad de miradas que aporten y que puedan explicar con mayor profundidad estos temas. Y esto también nos invita, esa diversidad nos invita a poder mirar los temas desde la dignidad de la persona y poner a las personas en el centro, como les decía anteriormente, para no amplificar estereotipos ni sesgos en nuestro reportaje, porque probablemente desde la casa, desde el trabajo, desde la universidad o desde nuestros ámbitos, traemos unos estereotipos que damos por hecho, y que probablemente cuando llegamos al tema de derechos humanos tenemos que reaprender y desaprender muchos temas que desde la casa y que habían sido muy naturales, hablar de los delincuentes, de los antisociales, por poner algunos ejemplos que han sido muy comunes, pero decir, oye, estas personas o estos sectores o estos grupos necesitan que los miremos con mayor dignidad. Y también Indira Rojas, que es mi compañera, que aborda los temas de género, cuando compartíamos estas ideas de estas buenas prácticas, me hacía ver que también hablar de equidad y de diversidad también pasa por la incorporación de esa perspectiva de género, que probablemente muchas de las historias que queremos contar pasan por ese tamiz de género, porque afecta a diversos géneros, no solamente a las mujeres, sino también a comunidades vulnerables, que es importante tener esos ojos abiertos y bien frescos para poder determinar esa perspectiva de género, porque probablemente podamos encontrar enfoques mucho más novedosos o mucho más profundos. Y esta diversidad y equidad también se puede reflejar en esta investigación, que es una investigación colaborativa, transnacional, que se llamó Tierra de Resistentes, en la que participaron periodistas de varios países de América Latina, y que pudieron contar cómo se estaban afectando a las comunidades indígenas que estaban defendiendo sus derechos a la tierra, y que era un problema común de la región, y que probablemente ellos estaban en mayor riesgo, y sobre todo cuando hablaban de casos que tenían que ver con mujeres.
Y otro de los puntos que ya es redundante en esta presentación, pero creo que es importante hacer énfasis en reiterar la importancia de la credibilidad y la integridad que debemos mantener cuando hablamos de estos temas para evitar conflictos de intereses que puedan comprometer nuestra objetividad, la credibilidad de la cobertura y también la integridad de las víctimas, que deben estar por encima de cualquier historia, de cualquier beneficio personal que podamos sacar. Y que los periodistas, como les decía, no son los protagonistas de estas historias, es muy importante entenderlo, y que tampoco son las voces de las víctimas. Las víctimas tienen su plataforma, sus espacios para hablar y que no tienen por qué casarse solamente con los periodistas y nosotros no tenemos por qué levantarle esa bandera porque no podemos nunca cumplir el rol que juegan las víctimas y las personas que acompañan a las víctimas. Y otro de los puntos que creemos que es importante resaltar de las buenas prácticas es la transparencia. Y esa transparencia se juega en dos sentidos. También lo hablaba con Indira, mi compañera, que también aborda estos temas de género, y lo veíamos desde dos perspectivas. Una perspectiva, transparencia para acercarnos a la fuente, no crear unas falsas expectativas, decir, oye, con este caso Naciones Unidas va a llegar y va a detener al funcionario que cometió la ejecución extrajudicial que afectó a tu hijo o que allanaron tu casa o que van a venir un grupo de militares extranjeros armados a sacar del país. Es decir, esas expectativas no le corresponden al periodismo y eso forma parte de la transparencia con la que nosotros nos acercamos a las historias, a las víctimas, a los casos, al proyecto, pero también tenemos una responsabilidad en otro sentido, en otra vía con las audiencias de poder contarle el alcance y la delimitación del trabajo que hacemos, de las metodologías que encontramos, cómo documentamos los casos. Y esto también es un beneficio para el periodismo, porque así nosotros podemos compartir esa manera de hacer periodismo que probablemente no haya sido así hace 20 años, 30 años, que era muy secreto cómo el periodista llegaba a esas historias y que más bien ayuda a nuevos periodistas a contarlo de manera más acertada y mucho más profunda y que probablemente nosotros también hayamos aprendido muchísimo viendo otros proyectos o inspirándonos en otros proyectos que compartieron su metodología. Y finalmente, otro de los puntos tiene que ver con los criterios éticos, que es muy importante poder privilegiar esos criterios profesionales para manejar esa cobertura y que no son temas que, porque yo siento que los tengo que contar, porque tengo esa corazonada, no, es decir, tiene que haber unos criterios éticos, que siempre hay estándares, si no los tenemos internamente, hay organizaciones internacionales que los ofrecen, en los cuales nosotros nos podemos inspirar y como les decía una vez más, el periodista no es el protagonista de la historia y que el periodista además tampoco tiene que sumarlas o ser la voz de las organizaciones de la sociedad civil, ni del Estado, ni de las víctimas y que tienen un rol fundamental para fiscalizar de Contraloría Social y de perro guardián de la democracia, como le decíamos al principio, y que la voz siempre la tienen que tener las víctimas, los testigos, los denunciantes, pero nunca los periodistas, porque los periodistas estamos para contar esas historias, para describir esos hechos, no para juzgar ni para agregar adjetivos, sino tratar de narrar los hechos de la manera más fidedigna o más fiel que podamos, sin tratar de sacar beneficios o acomodar las historias como a nosotros mejor nos parezca o como a los que le puedan sacar mejores beneficios. Y para cerrar esta primera parte y abrir ya el espacio para las preguntas, una reflexión que viene de este centro de formación en términos de, de discusión de periodismo en Chile, que dice que en un mundo saturado de informaciones y de noticias falsas, donde las narrativas se acercan al espectáculo, muchas veces la forma como conceptualizamos y desplegamos el lenguaje es tremendamente importante, sobre todo en el periodismo de memoria. Y quería dejar esta reflexión porque justamente es eso, es poder trascender el momento, dejar un registro, dejar un testimonio de lo que está ocurriendo y así como ha pasado en los países del sur, que los periodistas y la sociedad en general lograron documentar y dejar testimonio de esos casos y que luego de muchos años todavía eso está en manos de la justicia local e internacional. Creemos que puede haber una reparación de las víctimas y una garantía de no repetición, que creo que ese es el rol del periodismo, poder contar esas historias para que con estas herramientas de preservar la memoria podamos abonar a esa no repetición de estos hechos
que han afectado a muchas partes del mundo, pero sobre todo a nuestras realidades locales. Y bueno, ya dejo esta parte hasta acá para abrir las preguntas y ya de Sirena mira diciendo cómo es la dinámica. Genial. Sí, tengo algunas. Hay una que es similar. eh, Nos dice María Matienzo, periodista cubana. ¿Este periodismo puede hacer incidencia en organismos internacionales? Pregunta. Y bueno, y cuál es tu experiencia, ¿verdad? Con relación a esto, nos pregunta María. Es una pregunta muy buena porque yo he estado desde los dos roles, ¿no? Desde el periodismo, pero también desde las organizaciones, sobre todo desde el Instituto Prensa y Sociedad, Sociedad de Venezuela, que me tocó acompañar casos de violaciones de libertad de expresión de periodistas, principalmente, y nos tocaba llevar casos a instancias internacionales. Pero si me lo preguntas a esta altura de mi carrera, creo que el periodismo no está para cumplir esos espacios de litigar o denunciar frente a organismos internacionales. Sí puede ser una fuente viable o legítima frente a estos organismos, pero no para solicitar audiencia, llevar casos, levantar la voz, porque creo que eso le corresponde a otras instancias, a los estados y a las organizaciones de la sociedad civil que saben y tienen las capacidades para hacerlo. Pero creo que el periodismo está para mostrar los hechos, para narrar esas historias, para visibilizar esos casos. Ujú. Pero creo que es una pregunta que presenta muchos dilemas y Sí. que probablemente si le preguntas a otro periodista lo va a contestar de otra manera. Pero Mm, creo que esa es parte de la independencia que debe preservar el periodismo y que no debemos jugar esa duplicidad de roles porque nos confundimos. Hay un conflicto de intereses y que probablemente estamos abonando a la desconfianza de nuestro espacio y de ese don que se nos ha conferido, que es poder contar esas historias a la sociedad de manera la más fiel posible. Lo que sí se ha hecho y que creo que ha sido exitoso en muchas medidas, en varias organizaciones, es poder hacer alianzas con organizaciones entre periodistas o medios y organizaciones que acompañan casos de derechos humanos. Ha sido muy común porque se aumentan las capacidades y no hay una duplicidad de, bueno, esto le toca realmente hacerlo a un abogado y no a un periodista, y que realmente podemos llegar más allá sin pisarnos nosotros los talones, ¿no? Decir, bueno, cuál es el terreno que a cada uno le toca jugar y que probablemente esa sistematización de casos puede ser mucho más profundo si hacemos alianzas y creo que el periodismo en este momento tiene que estar abierto para hacerlo, no solamente con las organizaciones de la sociedad civil, sino también con especialistas, con la mm. academia, con otros espacios. Pero Ahí. es una muy buena pregunta. Me gustaría compartir igual en vivo, porque ahí también veo que se está respondiendo. Em, Damgela de León nos dice, justamente mañana iré a una comunidad lejana a conocer a una familia de pobreza extrema, siendo algunas de las causas el abandono familiar y pocas oportunidades educativas. ¿Algún consejo para cubrir su historia de forma reflexiva? Puntualmente nos pregunta. Sí, buscar documentaciones en organizaciones locales o internacionales que aborden este tema de la vulnerabilidad, del foco, del tema en el que tú quieras abordar. Llamar especialistas. Es muy importante no lanzarnos al terreno a ver qué encontramos o qué testimonio encontramos, sino darnos el tiempo de poder documentarnos, hacer cuestionarios previos, preliminares, probarlos con algunas fuentes, y luego decir, ok, ya refinamos el cuestionario, realmente este caso es representativo, no estoy hablando de un caso específico del cual yo me enamoré, y que no tenga, no se pueda representar a gran escala. Y creo que hacer esas entrevistas con especialistas, con organizaciones, hablar con otras personas puede ser. Tomarlo tal vez si es la primera aproximación como una pre-reportería, como una exploración previa al tema y que luego puedas ir y volver y que saber que en este periodismo con perspectiva de derechos humanos hay que dejar las carreras porque la experiencia que hemos tenido es que abordas a una fuente, pero que tú todavía estás preparándote y refinando, pero quieres abordar distintos temas y tengas que llamar una, dos, tres, cuatro, cinco veces para lograr contar esa historia lo más profunda y lo más fiel posible, porque probablemente la persona no te pueda dar ese testimonio lo más real posible, o tú tampoco tengas las herramientas para documentarlo.
y sobre todo cuando queremos combinar datos con testimonios es muy importante poder nosotros hacer esas repreguntas y también dejar un canal abierto de comunicación. Y no es que entrevistaste a una persona y te olvidaste de ella, sino también responder a esa posibilidad de engagement, de cierta manera, de tener un vínculo con esas comunidades, con esas personas y también poder retribuirle lo que estamos haciendo, los avances y poder también compartir sin querer nosotros invadir sus espacios y ser, como decía, intrusivos en esos espacios. Totalmente. Alexander nos pregunta, ¿puede el periodismo en perspectiva de derechos humanos generar, perdón, incidencia en políticas públicas y sistemas judiciales? Bueno, en un contexto normal de institucionalidad en la que funcionen las instituciones, eso Mm, debería hacer. O sea, siempre estamos esperando que el periodismo tenga un impacto real sobre nuestra sociedad y sobre los ciudadanos. Y eso pasa por la derogación de leyes, la destitución de algunos funcionarios que no estén haciendo bien su trabajo. Pero la realidad es que, por lo menos en el caso venezolano, eso es muy difícil. Entonces, medir el impacto del periodismo por ese tipo de resultados es muy difícil porque muchas veces no ocurre. Entonces creo que la respuesta depende del contexto en el que estés, pero probablemente el periodista lo que no puede es, o sea, el periodista publica su historia. Si luego vienen unas investigaciones mm, y hay unas destituciones, unas investigaciones, unos juicios, eso ya no le corresponde al periodismo, le corresponde a otras instancias. El periodista hizo su trabajo, entregó mm, su trabajo. Ahora le toca tomar el testigo a otras instancias y a otros actores. Pero el periodista tampoco puede hacerse enemigos a los victimarios y decir es que tú cometiste tal o cual delito y decir que es una causa personal, porque creo que ya eso se escapa, te estás casando con el personaje, te estás casando con la historia y eso no le corresponde al periodista. El mm. periodista está para contar las distintas aristas y tener una mirada lo más completa posible y la manera circular más amplia posible para poder contar esas historias de manera mucho más fiel y mucho más honesta. Buenísimo. Tengo dos preguntas más y un comentario que me gustaría mencionarlo para ir cerrando, agradeciéndote tu tiempo, María Ingracia, y a todos y todas quienes estamos aquí y también conectados a través de Facebook. Simeón, consulta, ¿consideras que es vital la formación profesional específicamente en derechos humanos para hacer periodismo con este enfoque? Es el ideal, pero muchos no llegamos desde esa manera. Muchas veces lo descubrimos en el terreno, lo descubrimos acercándonos a algunas fuentes, a Con algunas la historias, práctica. con la práctica. Pero creo que no hay una fórmula perfecta de decir es que si llegas a través de la profesionalización y de los estudios, es maravilloso porque eso te abre la perspectiva, cambias tu manera de ver el mundo, puedes formarte, puedes conocer fuentes, pero la verdad es que también lo puedes hacer en el terreno. Y muchas veces una fuente te lleva a otra y dices, oye, empiezo a ver que aquí hay un campo y hay una manera y en la que poco a poco esos mismos enfoques te van llevando a esa formación de manera informal, pero también puede ser hasta formal. Pero si llegas a eso a través de la profesionalización, maravilloso. Es creo que la mejor manera de hacerlo. Mm. Vilma nos dice algo que por ahí es una inquietud también, no solo de ella, sino de muchos colegas que cubren y están dentro de este foco, que es difícil que el público se interese sobre los temas de derechos humanos. Según su experiencia, ¿cómo logra que las personas se interesen en esas historias y se tome conciencia y se active en defensa de sus derechos, de sus mismos derechos? Es un problema de la sociedad en general que probablemente tampoco le corresponde al periodismo, porque, Sí. y lamentablemente es así, es un tema que como no tiene salidas a corto plazo, muchas veces las historias no tienen una resolución de los problemas inmediata o digas, oye, hubo tales detenciones o tales medidas, son historias más de largo plazo, la gente se desmotive o diga, pero ¿para qué vamos a creer en derechos humanos si aquí no se cumplen, si aquí todo el mundo hace lo que quiere? Pero la verdad es que ese es el ideal, pero probablemente no tampoco le corresponde al periodismo y más bien debemos esforzarnos en ser creativos, buscar maneras innovadoras
de contar esas historias sin caer en el morbo o en el espectáculo banal, sino decir, bueno, si la historia se leyó poco o tuvo poca penetración, está bien, no importa, yo estoy cumpliendo con parte de mi trabajo, que es dejar un registro. Pero sí, es verdad que cada vez más necesitamos pensar en estrategias de colaboración, de planificación, de distribución de contenidos y pensar sobre todo que la historia no muere cuando publicamos, sino que tenemos que tener una estrategia para poder masificar el alcance, sobre todo en este entorno digital en el que volvemos a esa visión del periodismo comunitario que está fragmentado. Estamos muy fragmentados con comunidades hiper especializadas o hiper con unos intereses muy limitados, están hiper segmentadas y que probablemente sea muy difícil medir esos alcances de manera masiva y que cuando ocurre creo que nadie puede prever que eso ocurre de esa manera. Pero creo que sí está en nuestro trabajo pensar en esas estrategias, sin Claro. embargo no podemos, podemos es educar a nuestras audiencias a darle mayor herramientas de pedagogía cívica, como les decía, para que ellos puedan entender mejor estos temas y decir, oye, este es un tema prioritario, este es un tema trascendental para la sociedad. Y no por eso dejar de publicar esas historias, o sea, que no sea un motivo para seguir contando esas historias. David nos dice que tu exposición deja claro que el periodismo va más allá de lo que dice una ONG que suele dejar algunos vacíos de credibilidad y que el punto es buscar más voces, que es lo que venís comentándonos, María Ingracia, porque caería en el periodismo de activismo, ¿verdad? Y es obvio que las ONG no es todo el testimonio. A mí me pasa con las estadísticas de feminicidios, nos dicen, David. Sí, sí, creo que estoy de acuerdo con lo que plantea David, que existen roles para jugar el periodismo de comunicación e información y hay otros espacios para el activismo y que muchas veces, esos espacios no se pueden cruzar porque estamos jugando en los espacios que deberían cumplir otros actores de la sociedad y que probablemente no están para eso. Y que creo que es eso, es ampliarnos a ver una diversidad de fuentes y no casarnos con una sola fuente, Mm. porque probablemente esa fuente tenga intereses, tenga maneras de ver la historia, que probablemente no sea la manera con la que el periodista la quiere contar. Entonces creo que el preservar esa independencia y esa autonomía es muy importante. Ujú. Pero probablemente le preguntas a otro periodista y vea Claro. este tema del activismo y el periodismo de manera muy distinta. Ujú. Pero esa es mi manera de verlo. Justamente, y ya que mencionas las fuentes y a lo que uno recurre, ¿verdad? No sé, si te pedirían listar 5 fuentes a las que tengo que tener sin falta y sí o sí allí como para poder tener como para contrarrestar o para poder sumar una voz o para sumar esa experiencia, ¿cuáles serían, verdad, en específico y que nos puedes compartir, verdad? Porque son como recomendaciones para que nos podamos llevar esta conversación también, ¿verdad? De esa Sí, fuente a qué recurrir. sí, justamente estos son temas como muy amplios y vamos viendo que los temas de libertad de expresión tienen unas fuentes especializadas, los de salud, los de ciencia, los de educación, los de mujeres, y que cada uno va a tener sus grupos a los cuales acudir o sus grupos de fuentes a los cuales acudir. Sin embargo, si queremos llevarnos unas ideas generales de dónde encontrar historias, dónde formarnos, pero también dónde encontrar enfoques. Y también nos sirve ver qué ha ocurrido en otros países que diga, oye, yo no me había dado cuenta que este caso de los abortos también está ocurriendo en Venezuela y que probablemente haya, como el caso que veíamos en El Salvador, que probablemente no haya llegado a la Corte Interamericana, pero sí está ocurriendo en Venezuela y yo pueda contar esa historia porque alguna vez alguna fuente me lo contó. Es revisando qué ha pasado en otros países, leyendo estos informes de organismos internacionales, pero así como de manera muy general, les diría que revisemos en el sistema universal lo que produce la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y que por lo menos hay misiones y mandatos específicos para países, como en el caso de Venezuela, sé que también lo hubo o lo hay para Colombia, o no sé también si lo hay para Centroamérica,
pero son algunos acercamientos que podemos hacer y en los que podemos encontrar historias, pero también enfoques y maneras de estándares y ese deber ser que nos ayuda a contrastarlo con la realidad y poder decir, aquí hay un problema público que nosotros podemos contarlo. Luego está el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sus informes, con sus reuniones periódicas, con sus evaluaciones que también nos pueden ayudar a entender mejor estos problemas. Dentro del sistema universal también están los comités específicos, el comité de la niñez, de mujeres, y también de los órganos de tratados específicos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que por lo menos en el caso de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales forma parte de la Constitución porque fue firmado y ratificado por Venezuela, y que probablemente ahí podamos encontrar algunas pistas, o también el Comité de Derechos Civiles y Políticos, que recientemente tuvo una evaluación para Venezuela, de cómo se están cumpliendo esas obligaciones del Estado en esa materia y que lo hablábamos con esa perspectiva de esa responsabilidad estatal. Luego también están otros mecanismos de evaluación como el examen periódico universal, que eso es una evaluación interestatal en la que probablemente no sea tan independiente porque hay que hacer mucha incidencia entre países, las mismas ONG también hacen incidencia para que algunos temas resalten en esa agenda y hayan recomendaciones, pero lo que sí es que hay algunas recomendaciones de algunos temas que son prioritarios y nosotros podemos mirar esas bases de datos o esas recomendaciones y decir, oye, 20 países le recomendaron a Venezuela mejorar el acceso a Internet en las escuelas. Este es un problema público que podemos ver cómo lo abordamos con esa perspectiva de derechos humanos y que probablemente a través de esas evaluaciones podamos llegar a esos acercamientos y ver qué ha cumplido el Estado y qué falta por cumplir y cuáles son incluso las cosas que se ha negado a cumplir, porque eso habla también de políticas públicas que se van o no a implementar en ese contexto local. Y luego están también los procedimientos especiales y las comunicaciones directas a los estados, que justamente el reportaje que mencionaba decir al principio, que yo produje para Prodavinci y que luego fue reconocido por el ICFJ, no partió de unos testimonios principales, partió de una búsqueda de los procedimientos especiales y de las comunicaciones directas que hacían relatores a Venezuela en el contexto de la pandemia, y empecé a ver que el tema de las detenciones habían sido un tema prioritario, y luego esto lo contrarresté o lo contrasté, mejor dicho, con bases de datos del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y de Espacio Público, que eran dos organizaciones emblemáticas que llevan temas de libertad de expresión en el país, y a partir de ahí empecé a hacer entrevistas, decir, oye, si ha sido un problema grave, y aquí podemos hacer esta documentación, y fue de esta manera como pudimos llegar a este reportaje. Pero parte de una cosa hiper especializada, pero a la cual nosotros como periodistas también tenemos acceso y que sean de dominio público. Luego están los informes, las declaraciones, los pronunciamientos temáticos, que nos ayudan a ver cuáles son las exigencias que se le están haciendo al país, pero también cuáles son los temas globales. Y esto nos ayuda también a entender que podemos tener esa agenda local, es decir, cuáles son los problemas globales que se están discutiendo, pero que probablemente puedan tener una resonancia o puedan tener un impacto en nuestro entorno local y que estén subreporteados y que sea necesario contar. Y hablando del examen periódico universal, aunque no es una herramienta de Naciones Unidas, es una organización independiente, que se llama UPR Info, está disponible y que ustedes ahí pueden, es una base de datos, es una API, una aplicación que está disponible para que tú hagas búsqueda por países, ver qué recomendaciones ha hecho, por lo menos en el caso de Venezuela, qué recomendaciones ha hecho Venezuela a otros países y qué recomendaciones ha recibido Venezuela. Ahí ya tú empiezas a ver datos. Venezuela le hizo recomendaciones de acceso a Internet a países de América Latina, pero rechazó todas las recomendaciones le hicieron al Estado venezolano. Entonces, ahí hay datos que luego se pueden convertir en proyectos o en historias y que es importante contar. Es decir, cuántas recomendaciones se han rechazado o todas las recomendaciones que tenían que ver con defensores de derechos humanos no se aceptaron o no se implementaron. Creo que es una herramienta muy útil para ver y hacer seguimiento a todo el sistema universal en general. Y luego en el sistema interamericano que hay que entender dos cosas, que está como la asamblea de la OEA, pero por un lado está la comisión que tiene un rol más de observancia y la corte que tiene más un rol contencioso
o de tribunal, por llamarlo de alguna manera, pero para llegar a la corte, los casos tienen que pasar por la comisión y también tiene que cumplir una serie de requisitos como haber agotado los recursos internos. Y creo que un error fundamental cuando hablamos de temas de derechos humanos es que políticos, periodistas, gente en general confunde la comisión con la corte. Documentarnos de cómo funcionan los sistemas es fundamental. Entonces, en materia de la Comisión Interamericana existen informes temáticos, informes por países, informes anuales, pronunciamientos y declaraciones, existen medidas cautelares que se han dictado para proteger la vida y la integridad de personas o de grupos de personas, informes de fondo o informes de casos, que son los que se documentan para luego elevarlos a la Corte a ver si son dignos de que sean evaluados de manera contenciosa. Los mecanismos especiales de seguimiento, como el de COVID o por país, existe un mecanismo de seguimiento especial para Venezuela, por lo menos, y que esto también, que igual que en el sistema interamericano, nos ayuda a conseguir historias, a conseguir casos emblemáticos, a conocer qué ha pasado en otros países que también se puede estar pasando en Venezuela o cómo se ha abordado históricamente y qué errores y aprendizajes se han sacado de ello o cuáles son esos enfoques o de problemas públicos que podemos conseguir. Y en materia de la Corte, les diría que es fundamental revisar la base de datos de la jurisprudencia que ya hay, no solamente de los países, nuestro, sino también de la región, de todo el sistema interamericano. Ellos también generan medidas provisionales que leyendo esos casos, que pueden ser muy aburridos porque son escritos en un lenguaje de abogados, podemos encontrar y reflexionar, decir, oye, aquí hay un ángulo o este es un problema público al que yo no había llegado, o existe una conexión, un mapa conceptual que logro entender leyendo estas sentencias o estas medidas o estos casos que están ahí. Luego están las sentencias, no solamente de los casos que llegan a tener una sentencia firme, sino también los que se rechazan y por qué esos no avanzan, y cómo deben ser esas pruebas para que esos casos finalmente lleguen a tener una sentencia firme, y saber, esto nos ayuda también a tener mayor acuciosidad para decir, este caso es importante que yo lo reporté o este no, porque probablemente este no tenga los documentos necesarios para ese enfoque basado en evidencias al que hablábamos para poder llegar a estas instancias internacionales. Y luego también están las opiniones consultivas, que son temas que se le plantean a la Corte, por lo menos la, eh, la ¿cómo le llamamos? Como el registro obligatorio de los periodistas, es decir, el registro, no recuerdo ahorita el nombre específico, pero acá en Venezuela es obligatorio que los periodistas se Las registren ante credenciales, que tengan las exacto, credenciales. sí, pero tiene otro nombre muy puntual que ahorita lo acabo de olvidar, pero Acreditación. es como la acreditación profesional, o sea, que estés acreditado y que solamente quienes estudiamos o tenemos un título universitario somos los que podemos ejercer. Para la comisión, esto no es así porque cambia en distintas partes del Oye, mundo, pero a partir de claro. casos que se registraron en América Latina, Mm. ellos, a través de una opinión consultiva, llegaron a la conclusión de que no era obligatorio que los periodistas estén registrados o colegiados, la colegiación obligatoria, se llama colegiación obligatoria, que Ah, estén colegiados. sí, Entonces, de hecho que acá en Paraguay, en el artículo 26 de la Constitución Nacional, te avala de que el ejercicio del periodismo es libre, ¿verdad? O sea, existen las facultades, vos estudias para poder recibir una licenciatura, pero acá ya por Constitución Nacional tenés el derecho de ejercer de forma libre el periodismo. sí, y que probablemente decir eso venga de esas discusiones que ya se han dado a través en estas instancias en las que luego se van Sí, convirtiendo en porque normas y reglamentos o derechos incluso derechos ya de nacionales. constitucional, porque esto viene ya del 92, unos años después de la caída de la dictadura, porque acá tuvimos casi 35 años de dictadura, y entonces después de todo eso, uno de las personas que fue clave y un periodista paraguayo, bueno, ahogó porque tengamos esa ley. Y que justamente con tu comentario me hace recordar algo muy importante cuando abordamos temas de derechos humanos,
que es verlo desde los principios de los derechos humanos, que es la progresividad de los derechos, lo que tú comentabas, eso ya es un derecho ganado, no se puede involucionar, y aunque en la práctica se involuciona, en materia de derechos humanos deberíamos ir hacia adelante, apostar hacia adelante, no hacia atrás. Y en muchos de nuestros contextos eso ocurre. Entonces, esas son como garantías que ya se han abierto y que no se pueden revertir en materia de distintos temas. Probablemente en el ejercicio libre del periodismo haya sido uno. Pero luego también está en el acceso y en la universalidad de esos derechos, en interdependencia, que es importante cumplirlos. Pero creo que verlo también desde los principios nos permite ser mucho más amplio y entender, decir, mira, este es un caso que se tiene que abordar desde el principio de la no discriminación o desde la progresividad de los derechos. O sea, entender como ese sistema de derechos para poder abordarlo con mayor profundidad. Bueno, muchísimas gracias. Acá están comentando también desde Panamá, bueno, de Colombia. Em, María Gracia, podemos tener para poder compartir también con el foro, como esta lista que me parece sumamente importante que tengamos a mano, que tengamos allí para poder tener siempre allí en cuenta. Bueno, también acá nos comentan un poco de la experiencia en México. Estamos de todos lados. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí María Gracia compartió el enlace en donde está justamente el tema de los cursos, las herramientas. Marcia, cariños, desde Buenos Aires también. Y nada, agradecidos, agradecidas, María Gracia, por este espacio sumamente importante, porque por más que uno crea que no tiene como mucha audiencia sobre el tema de derechos humanos, y que parece un poco así, no, derechos humanos, como aburrido, no, es importante y es uno de los temas que siempre vamos a tener y que no por una cuestión de moda, una cuestión de actualidad, va a dejar de ser importante, ¿verdad? Entonces, te agradecemos muchísimo, María Gracia, también a la Academia Pro Da Vinci por este espacio, por compartirnos todo esto y bueno, será hasta la próxima semana. Gracias, Desiree. Y bueno, solo decirles que este enfoque de derechos humanos también nos ayuda a verlo desde el periodismo con una visión optimista, Sí. sabiendo que los problemas se pueden resolver en algún momento y no normalizar esa realidad y ser también, siempre sorprendernos, tener la capacidad de sorprendernos nos permite decir, aquí hay historias que se tienen que contar, por más repetidas que sean, Me o gusta por ese más consejo. abundantes que sean, que podamos mirarlo con optimismo. Me gusta Gracias a esa ustedes. reflexión, ¿no? Muchísimas gracias a todos, todas, todes por estar allí y será hasta la próxima. No se preocupen si se perdieron parte de esta conversación, vamos a estar compartiendo la grabación en unos días más en la comunidad y vamos a estar publicando, por supuesto, las recomendaciones de esta charla en IJNet Español. Así es que muchísimas Gracias, gracias. deciré y también decirles que estamos a la orden en Academia Pro Da Vinci y que nuestros cursos y conferencias también están disponibles para los periodistas de la región, los periodistas sobre todo venezolanos que nos han apoyado muchísimo. Y bueno, saber que también hay este espacio de formación y de educación en los que queremos hacer un mejor periodismo y apostar a las nuevas generaciones y que apostar sobre todo a los altos estándares del periodismo. Así es. Muchas gracias. De nuevo, seguimos en contacto.